Saludos, nuevamente le damos a todos nuestros amigos y familiares, que Dios los bendiga y les agradecemos que nuevamente está con nosotros en este día miércoles para juntos poder compartir de la palabra de Dios. Siempre es una bendición abrir la palabra, compartirla con ustedes y buscar la manera de entender qué es lo que Dios nos quiere decir a nuestras vidas, cuál es la enseñanza que Él tiene para con nosotros. Continuamos con el libro de Eclesiastés, eso es lo que venimos haciendo durante los miércoles y lo invitamos a que nos acompañe cada semana y si no, nos puede buscar aquí mismo en nuestra página y poder buscar los estudios que ya hemos hecho con anterioridad y también en YouTube nos puede encontrar, ahí están grabados los mensajes. Pero sea bienvenido, Dios le bendiga, le deseamos bendiciones para todos ustedes donde quiera que se encuentren, nuestros amigos aquí en Canadá que ya han regresado, que están trabajando, nuestros amigos que están en los Estados Unidos, familia, amigos que tenemos en México, en Guatemala, El Salvador. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros y siempre lo motivamos a que nos envíe sus peticiones de oración, como lo habíamos mencionado anteriormente. No solamente somos nosotros los que estamos orando, tenemos un grupo de una iglesia que nos apoya, ponemos las peticiones y ellos interceden por ustedes y le damos gracias a Dios por tener ese apoyo y al mismo tiempo lo motivamos, le invitamos, envíenos sus comentarios en el transcurso de la semana, siempre son bienvenidos, participe con nosotros, lo animamos, utilice nuestra página, da un testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida, era lo que mencionábamos el domingo pasado al estar meditando en la palabra de Dios, en los salmos, acerca de proclamar las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida. Puedes utilizar este espacio y decir, Dios mío, yo te quiero dar gracias por esta bendición, por lo que tú has hecho y también te quiero dar gracias por las necesidades que tenemos. El espacio está disponible, está abierto y todo es que tengamos ese deseo de testificar lo que Dios hace en nuestras vidas. El libro de Eclesiastés, tenga la palabra de Dios en su mano, abra la Biblia, lea la Biblia. Cuando terminemos con nuestro estudio, usted mismo medite en los versículos, léalos en el transcurso de la semana para tratar de entenderlos mejor. Eclesiastés 5, solamente vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 en los minutos que tenemos. Eclesiastés 5, aquí en la palabra de Dios dice la insensatez de hacer votos a la ligera, o en otras palabras, no hagas promesas a Dios que no cumplirás. Eclesiastés 5, versículo 1, la palabra de Dios dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no te tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. No hagas promesas a Dios que no cumplirás. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a ir por partes con estos versículos que tenemos para compartir con ustedes en esta noche. Son solamente 7 versículos que compartiremos en este día miércoles. Dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Número 1, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? La gran mayoría de ustedes, nuestros amigos, de alguna u otra manera ha asistido a la iglesia o asiste a una iglesia, ya sea la iglesia tradicional o ya sea la iglesia evangélica, o no sabemos a qué denominación perteneces, pero en forma general, todos y cada uno de nosotros asistimos a la iglesia. Entonces, ¿cómo me presento delante de Dios? Aquí nos está hablando acerca de la reverencia. Guarda tu pie, es decir, detente. Cuando es interesante el cambio que hace Salomón, porque ha venido dándonos enseñanza de todo lo que se hace debajo del sol.
de toda la vida de vanidad que se hace debajo del sol, y en este momento cambia a algo que es más allá del sol, que es cuando vamos a la presencia de Dios, que es cuando buscamos de Dios, que es cuando nos acercamos a Dios, que es cuando vamos a la casa de Dios, al templo, para poder adorar, para poder agradecer, para tener compañerismo con la iglesia, pero también para oír de la palabra de Dios. Y nos dice, guarda tu pie. Nos está hablando acerca de reverencia. Dependiendo la doctrina, dependiendo la denominación, dependiendo la cultura, hay diferentes formas y costumbres de manifestar la reverencia a Dios. Cuando yo vine acá a Canadá hace ya muchos años y asistí a la iglesia, inmediatamente busqué una iglesia cristiana. Yo me convertí al Señor estando en México. Al mes y medio de que me convertí, salí de México, vine a Canadá. Antes de estar en Canadá, ya te he platicado, estuve en los Estados Unidos, allá me congregué con una familia, salí de ese lugar, llegué a Canadá y lo primero que hice fue buscar una iglesia, la encontré y desde que llegué ahí me quedé por varios años en esa iglesia, una iglesia bautista, una iglesia cristiana, evangélica. Entonces me empecé a involucrar en la iglesia, empecé a estudiar con las clases de discipulado, a tratar de aprender, a tratar de crecer. Y cuando me invitaron a que yo formara parte del grupo de servidores, la gente que son voluntarios y prestamos servicio en la iglesia, ya sea recibiendo a la gente, o ya sea la música, o ya sea preparar comida, en fin, tantas y diferentes cosas que se hacen dentro de la iglesia y es parte del servicio. Pero una de las cosas que me dijeron es esto: cuando tú quieras servir en la iglesia, una de las cosas que es fundamental para nosotros es la vestimenta. Entonces en ese tiempo teníamos que asistir de traje completo, corbata, saco y todo, si yo quería ser parte del grupo de servidores. Cuando me invitaban a compartir algún estudio, algún devocional, alguna clase, alguna predicación, requisito era la vestimenta. Entonces, dependiendo la doctrina, dependiendo la iglesia, dependiendo la cultura, es como nosotros nos presentamos a la casa de Dios y manifestamos la reverencia. En nuestra iglesia así era: los hombres tenían que ir bien vestidos de traje, corbata, las mujeres siempre de vestido debajo de la rodilla, todo de una manera discreta. Conocíamos iglesias de otra denominación donde las mujeres utilizaban un velo, y en algunas otras denominaciones no les era permitido maquillarse, no podían utilizar absolutamente nada de joya, los vestidos tenían que ser largos, el cabello tenía que ser largo. Y en este momento no me voy a poner a discutir qué es lo correcto, si está bien o no está bien. Ese no es mi trabajo de ponerme a juzgar entre una denominación y la otra. Lo importante es ese aspecto de la reverencia. Y así fuimos creciendo, así fuimos aprendiendo. Pero tengo aproximadamente unos 12 años de estar asistiendo a iglesia de habla inglesa, una iglesia canadiense. Y cambia totalmente, cambia totalmente lo que es el aspecto cultural. La vestimenta no es tan importante, la presentación de la gente no es importante. Pueden usar gorra, pueden ir de cabello largo, pueden tener tatuajes, pueden tener los aritos, los hombres que se ponen, en fin, y no le ponen tanta tanta atención a esa situación. Y nosotros en el aspecto cultural siempre estamos con esa pelea de si es correcto o es incorrecto. Pero al final de cuentas lo que es importante es la intención de nuestro corazón. En el aspecto de la reverencia entendemos, y nosotros como hispanos en nuestra cultura entendemos que dependiendo el evento es la manera en que nosotros nos vamos a presentar. Si nos invitan a una boda, me visto de acuerdo a la boda y me presento de acuerdo al evento, a la ocasión. Si me invitan a un cumpleaños, voy a ir así, de acuerdo al cumpleaños, dónde es, con quién es, de qué tipo de cumpleaños es. Si me invitan al parque, ya cambia la situación. Si voy a un funeral, cambia la situación. Si voy a la escuela, yo crecí en escuelas, aquellos que son de mis tiempos en México, siempre la primaria y la secundaria fue con uniforme y había que cumplir la manera de vestirse y los requisitos del uniforme. Si vas a la escuela te vistes así, hay trabajos donde tienen reglas de vestimenta y así sucesivamente. Entonces aquí lo que estamos encontrando es la reverencia, pero no específicamente en el aspecto de cómo me visto,
¿Cuál es la decoración de mi iglesia? ¿Cuál es el tipo de música que se toca en mi iglesia? Si se tocan instrumentos o solamente piano, si se tiene que cantar himnos o se puede tocar alabanzas de alegría con todos los instrumentos, como dice el libro de los Salmos. No es ese el punto. El punto es, dice, detén tu pie, examina tu corazón. ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Cuál es la actitud de tu corazón cuando llegas a la presencia de Dios? ¿Cómo es que tú te presentas con Dios? Porque a final de cuentas eso es lo que Dios va a examinar. Podemos ir bien vestidos, puedo ir bien con mi traje bonito y limpio y precioso, pero mi corazón no estar muy bien, y ya lo vamos a ver, no estar bien ante la presencia de Dios. Y eso es lo que dice, detén tu pie antes de entrar a la presencia de Dios. Eso es lo que es importante para nosotros. A Dios le interesa el interior, a Dios le interesa la intención de tu corazón, la sinceridad, la honestidad de tu corazón para venir a su presencia, para buscar a Él. Es importante dentro de esto, cuando hablamos de la reverencia y detén tu pie, una cosa importante para nosotros es cómo yo me refiero a Dios, cómo le hablo a Dios. Eso es importante, e incluso puede ser de alguna manera más importante que la vestimenta. Aquello de cómo nos comunicamos y cómo le decimos el de allá arriba, o Diosito. Diosito no es un Diosito, Dios es un Dios grandísimo, es inmenso, es todopoderoso. Él es el creador de todo cuando existe, Él es más grande que las galaxias, Él es más inmenso que los mares. No es un Diosito, ¿cómo Diosito? Si es Dios todopoderoso, Señor todopoderoso, el vencedor, el victorioso. Es importante cómo le hablo a Él. Nosotros en México le decimos al cabello ondulado, le decimos especialmente en la Ciudad de México, le decimos cabello chino. En Centroamérica, Guatemala, en México, El Salvador, le dicen colocho. Y hay gente que se refiere y le dice el colocho. ¿Cómo sabes? Jamás lo has visto, jamás hemos visto a Dios. Nadie vio al Señor Jesucristo. No hay una foto, son pinturas, son imaginaciones. No sabes cómo era Él. Y aunque lo supiéramos, de ninguna manera nos referimos a Él de esa forma. Entonces es importante en el aspecto reverencia, es importante absolutamente todo, especialmente la intención de mi corazón, la actitud de mi corazón, la honestidad de mi corazón. Detén tu pie, dice. Detén tu pie, guarda tu pie, examina tu corazón. ¿Cómo es que estás llegando? Mira cómo hablas con Dios, mira cómo te diriges con Dios. Mira cómo te expresas con Dios. Y eso es lo que nos dice Salomón. En este momento en que Él nos está hablando del Antiguo Testamento, la gente necesitaba tener, especialmente para poder llegar al lugar que le llamaban Santísimo, el templo dividido en dos partes, lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente el sacerdote podía entrar una vez al año y tenía que hacer sacrificios por él y sacrificio por el pueblo y pedir perdón y entrar. Y después de que hacía los sacrificios y pedía perdón, entraba. Y si él no estaba, su corazón no estaba bien delante de Dios, llevaba la vestimenta correcta, había hecho los sacrificios correctos, había derramado la sangre de la manera correcta, había utilizado los animales perfectos para ese sacrificio, pero si su corazón no estaba bien delante de Dios, cuando entraba al lugar santísimo, ahí moría. Ahí moría. Entonces toda la reverencia era importante, pero para Dios siempre ha sido y será la intención de tu corazón. Así es que dice, guarda tu pie cuando vienes a la presencia de Dios, examina tu corazón, cuál es la intención, cuál es la honestidad, cuál es la sinceridad, cómo hablas con Dios. Y de eso nos dice en este versículo Salomón, cambiando de lo que ha sido debajo del sol y entrando ahora a lo que es más allá del sol, la presencia de Dios. Y no solamente eso, dice, guarda tu pie, es decir, la reverencia, la actitud, la honestidad del corazón. Y dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Aquí cuando dice acércate más para oír, se refiere a la obediencia. Volvemos a lo mismo. Es la actitud con la que entro, pero Dios quiere mi obediencia más que el sacrificio. Dios nos habla, nosotros los cristianos, los creyentes, estamos totalmente seguros que esta es la palabra de Dios, que este libro sagrado es la palabra de Dios. Es como Dios se comunica con nosotros, no necesita más, no necesita menos, está totalmente completa, no le añadas, no le quitas. Y esta es la manera que Dios se comunica, por eso se llama palabra de Dios.
Entonces necesito, dice, acércate para oír. Cuando vamos a la casa de Dios queremos oír la exposición. Yo voy, bueno, ahorita no estamos yendo a la iglesia, no podemos, todavía están las restricciones, pero domingo a domingo escuchamos la palabra de Dios con nuestro pastor y pone una atención, quieres oír qué es lo que Dios te está hablando. ¿Cuál es la enseñanza? Nosotros somos discípulos, somos personas que estamos aprendiendo de la palabra de Dios, que estamos aprendiendo el camino correcto del reino de Dios, de la vida del Señor Jesucristo, qué es lo que Él pide, qué es lo que Él quiere, qué es lo que hay que cambiar con la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Pero oyendo la palabra de Dios, dice, acércate para oír. Es la forma en que Dios se comunica. Dios te quiere decir algo, Dios te quiere enseñar, Dios te quiere exhortar, Dios quiere que le obedezcamos. Eso es lo importante en la reverencia y en la actitud. Cuando me acerco para oír, detengo mi pie, me acerco para oír, porque Dios quiere que obedezca. Esa es la intención, el anhelo y el deseo de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. Acércate para oír, obedece, te estoy hablando. Quizá todos nosotros conocemos lo que es el Sermón del Monte o las bienaventuranzas que hemos escuchado de nuestro Señor Jesucristo. Está en el libro de Mateo capítulo 5 y toda la predicación se va hasta terminar en el capítulo 7. Y al terminar el capítulo 7, en el versículo 24, después de que les ha predicado acerca de la oración, acerca del afán y la ansiedad, y acerca del divorcio, del adulterio, de todo lo que les ha predicado durante el Sermón del Monte del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, ya para terminar en el versículo 24, dice el Señor Jesucristo, dice, cualquiera pues, le está predicando a una multitud, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, me acerco, como dice Eclesiastés, acércate para oír, pero quiere que las escuche y las haga, las ponga en práctica. Es importante para mí como discípulo, como alguien que aprende, que vaya, que ponga atención, que trate de entender la palabra, de asimilarla, de comprender qué es lo que Dios me está diciendo, de atesorarlo en mi corazón, guardarlo aquí, volverlo a revisar. Por eso te decimos, lee la Biblia. Terminamos aquí. Toma tu Biblia y vela leyendo tú solo, tratando de entender qué Dios te dice. La tratamos de entender, de asimilar, de comprender, la guardamos en nuestro corazón y después dice, hazla, obedece lo que yo te estoy diciendo, dice el Señor en su palabra. Acércate, dice, más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿A qué se refiere con el sacrificio de los necios? En Primera de Samuel, capítulo 15, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice así, y Samuel dijo, se complace Dios tanto en los holocaustos y víctimas, holocaustos son sacrificios de animales y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Dios. Ciertamente, dice aquí en el libro de Samuel, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y es lo que nos está diciendo aquí, acércate para oír en lugar de sacrificios. En ese capítulo de Samuel, en ese versículo que te acabo de leer, la historia nos narra que Dios había mandado a Saúl a tener guerra con otro pueblo, a destruir todo el pueblo, a destruir los animales, no quedarse con nada. Pero Saúl no obedeció. Saúl decidió traerse ganado, escogió animales, los vio bonitos, los vio gordos y se los llevó. Y Dios le dijo no. ¿Y cuál fue el pretexto de Saúl? Dijo, no, es que esto los tomé porque los voy a sacrificar a Dios. No, y Dios le dice, a mí no me importa tu sacrificio, a mí me importa tu obediencia. Por eso aquí en Eclesiastés dice eso. Me interesa más que me escuches, que entiendas, que comprendas y que me obedezcas que tu sacrificio. El sacrificio que hagas por servirle a Dios, el sacrificio que hagas por poner dinero en la ofrenda o por poner tu 10% en la ofrenda. Eso prefiere Él que tú obedezcas a que le estés dando hasta que estés trabajando, a que hagas el sacrificio de llegar a la iglesia, a de que vayas a viajes misioneros y que hagas aquí, que hagas allá. Lo primero que Él quiere es que obedezcas su palabra. En lugar de estar haciendo sacrificios,
Dice, es más importante para mí. Ciertamente el obedecer es mejor que el sacrificio y el prestar atención es mejor que la grosura del animal. Entonces, dos cosas importantes que encontramos ahí en acércate más para oír. El obedecer y prestar atención, eso es importante. En esos versículos, eso es lo que nos está diciendo. Guarda tu pie, la reverencia, la actitud. La reverencia para nuestro Padre Celestial, el respeto, cómo hablo a Él, cómo me presento ante Él, con mi corazón, antes de pensar en la vestimenta, las costumbres, las diferentes formas de adorar, de decorar, de todo lo que se hace, que es, segundo término, primeramente es mi corazón, y después dice, tu oído, quiero que oigas, es decir, quiero que obedezcas en lugar de tu sacrificio. Versículo 2 dice, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Dice, no te des prisa con tu boca. Es decir, otra vez volvemos, detente tu pie y ahora te dice, guarda tu pie y ahora dice, no te des prisa. Quiero que escuches y ten cuidado lo que vas a decir. Yo te estoy hablando, ten cuidado cómo vas a responder. Piensa y medita bien antes de hablar con Dios. ¿Qué es lo que tú le vas a responder? En la palabra de Dios encontramos que muchos de los hombres que Dios le llamaba respondían con pretextos. Dios le llamó a Moisés y le dijo, tú vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Vas a ser mi líder, tú eres el escogido, yo te voy a mandar frente a Faraón. No, yo soy tartamudo. Yo hice al tartamudo, yo le di voz al mudo, yo levanto al muerto, yo te voy a hacer hablar. No, yo no. Y así sucesivamente encontramos en la palabra de Dios. Entonces dice, ten cuidado, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure. Ten cuidado, medita, piensa antes de reaccionar. En nuestra oración que poníamos en este día, decíamos en nuestra oración el hecho de que nosotros muchas veces reaccionamos, ¿sí?, en un impulso, antes de meditar, antes de hablar, antes de responder. La blanda respuesta quita la ira. Estábamos orando sobre ese versículo, ¿sí? Pero la palabra áspera, dice, hace subir el furor, hace que se enoje la gente. Entonces decíamos, medita, piensa antes de actuar. Y eso es lo que nos dice aquí. No te des prisa con tu boca cuando vas a hablar con Dios después de que escuchaste. Ten cuidado cómo respondes. Ten cuidado qué es lo que dices. No pongamos excusas. Muchas palabras repetitivas, dice, oraciones vanas. Ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Él está en el cielo y tú sobre la tierra. Es importante entender aquí que nos dice la posición entre Dios y mi persona. ¿Dónde está Él? ¿Quién es Él y quién soy yo? Antes de hablar necesito entender, Él es Dios. Él está en el cielo, Él es grande, Él es poderoso, Él es omnisciente, omnipresente y sobre todo Él es un Dios santo, eterno. Él está allá, yo estoy aquí, yo soy carne, soy humano, soy un pecador. No te des prisa cuando vamos a hablar con Dios, cuando vamos a contestar de acuerdo a lo que hemos oído, de acuerdo a lo que Él me pide, de acuerdo a lo que Él me exhorta. No se apresure tu corazón a decir palabra. Él está grande, Él es grande, Él está en los cielos, Él es santo y yo estoy aquí abajo, soy un pecador. Reconozco su señorío, reconozco que Él es soberano, reconozco que Él es la autoridad. No te des prisa, ten cuidado, y es un consejo para todos nosotros. Reaccionamos en la vida diaria, reaccionamos por impulso, dada la circunstancia, dada la motivación, no nos quedamos callados. Y a veces con Dios es lo mismo. Y el consejo que nos dan aquí es claro lo que nos va diciendo Salomón, paso por paso. Guarda tu pie, la reverencia. Acércate para oír. Ten cuidado con tu sacrificio. El sacrificio no importa. Importa tu actitud, importa tu obediencia. No respondas rápidamente. Medita, piensa, actúa. Que el Espíritu Santo sea el que te dé la templanza y la capacidad para poder hablar con Dios. De eso nos está hablando aquí en estos versículos. No te des prisa. Y reconoce quién es Dios. Él está en el cielo, dice Dios, porque Dios está en el cielo y tú
sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, no hay mucho que decirle. ¿Qué le puedo decir a Dios? ¿Cuál es mi argumento delante de Dios? Como respuesta. No es como el padre con el hijo, con el niño, que siempre dice, pero. ¿Pero por qué esto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Con Dios no es así. Guarda tus palabras, no te apresures. Y dice que sean pocas tus palabras. Él está en el cielo, Él es santo y yo estoy en la tierra, soy pecador. Versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Es decir, de la multitud de las palabras, la voz del necio. Nos hacemos necios cuando nos apresuramos a estar dando respuesta a Dios y cuando empezamos a hablar y hablar. Es necedad. Él está arriba, yo estoy aquí abajo. Controla tu palabra. No te apresures. Versículo 4 dice, cuando a Dios hace promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuando a Dios haces palabra, cuando a Dios haces juramento, cuando a Dios haces promesa, juramento o voto que se conoce en la palabra de Dios, debemos de tener mucho cuidado y claramente nos dice, no tardes en cumplirla. Te quiero leer 2 versículos en base a esto, que nos va a dar todavía más énfasis a lo que está hablando aquí. Primeramente en el libro de Números, los 2 versículos en los primeros 5 libros. El libro de Números, capítulo 30 y versículo 2. Fíjate muy bien, Números 30, en referencia a lo que acabamos de leer, dice, cuando alguno hiciere voto a Dios o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Sí? Cuando nosotros nos estamos comprometiendo con Dios, cuando nosotros estamos haciendo un voto, estamos haciendo un juramento, dice, estoy ligando mi alma con Dios. Debo de tener mucho cuidado cuando haces promesas a Dios. Y si eres voto, y si eres juramento, ligando su alma con obligación. Quedo obligado cuando a Dios le quiero prometer algo que voy a hacer. No quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es muy importante en la palabra de Dios cuando nosotros nos comprometemos con Él, cuando nosotros hacemos juramento, no juramento, cuando hacemos voto o promesa. Cuando hacemos una promesa, es algo importante en la palabra de Dios. Quedo ligado. En Deuteronomio dice así, cuando haces voto a tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo prometiste a tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Es decir, tenemos que tener entendimiento y mucho cuidado cuando nos queremos comprometer con Dios, cuando le queremos hacer promesas a Dios. ¿Sí? Dice en Eclesiastés, cuando Dios hace promesa, número 1, no te tardes. Si realmente le estás prometiendo algo a Dios, procura hacerlo. Conforme vamos dejando pasar el tiempo, más nos vamos a tardar. Recuérdalo, Dios no es igual que nosotros. Nosotros prometemos a la gente y no le cumplimos y rápidamente nos salimos, nos zafamos, como se dice comúnmente, del compromiso. Empezamos a mentir, ponemos excusas. Con Dios no se presta así. Con Dios no podemos hacer eso. Con Dios, si tú le estás haciendo una promesa, estás haciendo un voto, tienes que procurar cumplirlo y lo antes posible. No es el siguiente año, no es Dios mío, en 6 años te prometo. Entonces mejor no le prometas. Es algo que vas a hacer ahorita y hay que cumplirlo ahorita. Estoy ligado, estoy comprometido, mi alma está comprometido con Él. No te abstengas de prometer porque se hace pecado, dice Deuteronomio. Es importante esto cuando hacemos una promesa, tienes que entender que si no cumplimos delante de Dios, hay consecuencias. El 5 dice, mejor es que no prometas y no que prometas
y no cumplas. Lo mismo que vimos acá, no te des prisa. Por eso dice no te des prisa, porque empezamos a prometer a Dios. Prometemos porque queremos que Dios nos dé algo. Esa es la razón. Cuando tú le haces una promesa a Dios, 99% de las veces es porque quieres recibir algo. Señor, yo te pido, por favor, ayúdame a llegar a Canadá, ayúdame a llegar a los Estados Unidos. Y cuando llegue allá, yo asisto a la iglesia, yo predico tu palabra, yo te sirvo, yo voy a cambiar. Dame la mujer que he visto, que yo quiero que ella sea la esposa por el resto de mi vida, y al poco tiempo abusas de ella o la estás engañando y le prometes a Dios y le prometes a Dios. Y cosas que no vas a cumplir. 90%, más del 90% de las veces que prometemos es porque queremos algo. Y una vez que obtenemos lo que hemos estado pidiendo, nos olvidamos de la promesa y se convierte en pecado. Porque a Dios no le agrada que lo utilices. Si te comprometes con Dios, vamos a cumplir. Y si no, es muy claro, es mejor que no prometas. Quédate callado. No te des prisa con tu boca, no te apresures con tu corazón, no te comprometas con Dios si no puedes cumplir, si no tenemos la capacidad de cumplir. Quédate callado. No prometas, no ligues tu alma. No dejes que tu boca, dice en el versículo 6, no dejes que tu boca te haga pecar. Se convierte en pecado, ni digas delante del ángel del mensajero que fue ignorancia, no lo sabía Dios. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Consecuencia, es mejor no prometer, es mejor quedarme callado. Generalmente yo quiero algo, espérate, pídele a Dios, pero no te comprometas. Si Él te lo quiere dar, te lo va a dar. Si no, bendito sea su nombre. Pero tenemos que tener mucho cuidado, especialmente con Dios. Como humanos nosotros prometemos gran cantidad de cosas que nunca las hemos cumplido. Y en alguna forma hemos pagado las consecuencias. Hemos prometido a nuestra familia, hemos prometido a nuestra esposa, esposo, hemos prometido a nuestros hijos o nuestros hijos a nosotros. Y no hemos cumplido y no hemos cumplido. Y hay consecuencias, se destruye la obra. ¿Por qué? Pierdes credibilidad, después nadie te cree. Ya saben que vas a decir algo que no vas a cumplir. Yo lo voy a hacer, yo voy a trabajar, yo voy a cambiar, yo voy a servir, yo voy a mejorar. Te prometo esto, te prometo aquí. Pasa el tiempo y nunca cumplimos, ya nos conocen. Pero eso es en el aspecto humano. Pero con Dios no le agrada. A Dios no le agrada. Si vamos a prometerle algo a Dios, tenemos que asegurarnos de que tenemos la capacidad, el compromiso, el anhelo, el deseo, la voluntad de cumplir lo que estamos prometiendo, porque Él se lo merece. Y si no lo hacemos, si estamos jugando, no va a haber excusa. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel del mensajero que fue ignorancia. No, Señor, no sabía. Porque harás que Dios se enoje, pagarás la consecuencia. Mejor nos quedamos callados, es lo mejor que podemos hacer. No le prometas a Dios, no le prometas, no dejes que tu boca te haga pecar. Tu incumplimiento lo convertirás en pecado, porque mentiremos, buscaremos la manera de justificarnos porque hemos quebrantado la promesa. No podemos hacer, en este caso, juramentos en vano delante de Dios. Te juro, Dios. Eso no, en base a la palabra de Dios no es permitido el estar haciendo juramentos. Santiago dice que tu sí sea sí, que tu no sea no. Es decir, lo voy a hacer o no lo voy a hacer, Dios mío. Voy a cumplir o no voy a cumplir, Dios mío. Y al final dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Y también las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. A final de cuentas, lo que nos dice aquí Salomón, a final de cuentas, solamente ten temor de Dios. Eso es lo que es más importante. No te comprometas. No prometas cosas que no vamos a cumplir, que vamos a fallar, que vamos a quedar mal delante de Dios, que vamos a pagar las consecuencias, que vamos a quedar en mentira, vamos a convertir en pecado nuestro incumplimiento y podemos ser disciplinados por parte de Dios. Podemos pagar la consecuencia. Claramente dice, no le agrada. Mejor sintamos el temor de Dios, esperemos su bendición, esperemos su ayuda, esperemos su respuesta. Si es su voluntad, se va a hacer, nos lo va a dar sin la necesidad de que yo me comprometa delante de Él. Esperamos, vamos a detenernos en estos versículos
en este capítulo 5, los primeros 7 versículos. Ahí lo vamos a dejar porque queremos que le pongamos atención a todo lo que hemos hablado aquí, la importancia de lo que hemos mencionado aquí. En estos pocos versículos Salomón nos habla de tantas cosas importantes para nuestra vida, como es la reverencia a Dios, como es el guardar mi pie, el tener control de mi boca, es decir, guardar mi pie, mucho cuidado cómo me acerco ante la presencia de Dios, guardar mi boca, qué es lo que le digo, cómo hablo con Dios, cómo trato, cómo me refiero a Él, cuáles son, si quiero prometer y voy a cumplir. Tenemos que tener cuidado con todo eso, no le agrada a Dios. Él está en el cielo y yo estoy aquí, Él es santo, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, eterno, y yo soy aquí, carnal pecador. Tengo que tener mucho cuidado cómo me presento delante de mi Dios. Y finalmente vemos aquí, ten cuidado con lo que prometemos. Es mejor no prometer, quedémonos callados, no nos apresuremos con nuestra boca, no le des prisa a tu boca, no apresures tu corazón, mantengámonos callados con temor a Dios. Y eso le agrada más. A Él no le gusta el sacrificio de los necios. A Él no le gusta que yo venga y le quiera hacer un sacrificio. A Dios le gusta la obediencia. Es más importante. Lee nuevamente los versículos. Medita nuevamente en estos versículos de la palabra de Dios. Y haciendo hincapié de lo que acabamos de decir, medita en ellos, entiéndelos, aprécialos, atesóralos y obedece la palabra de Dios. Que eso es, a final de cuentas, lo que a Él le agrada. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido. Padre, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te damos gracias por la bendición que tú nos das de tener este libro sagrado, Señor. En este momento, en esta hora, en algún lugar del mundo, hay personas que no cuentan con una Biblia, que no cuentan con tu palabra, cuentan con porciones y lo tienen que hacer escondidas. Mas, sin embargo, nosotros tenemos esta bendición, este privilegio de libremente poder escudriñar tu palabra, escuchar tu palabra, acercarnos a tu casa con toda la confianza del mundo. Dios mío, que en nuestro corazón haya gratitud, que en nuestro corazón haya el deseo de exaltarte, adorarte y alabarte, pero también que nosotros tengamos el compromiso de obedecerte, Señor, y obedecer tu bendita palabra. Hay gente que la desearía tener y no la tiene. Nosotros la tenemos, Padre, que hagamos lo que está escrito en tu libro, Señor. Padre Celestial, gracias porque eres fiel, por tu misericordia es para siempre, Dios mío, y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir en esta hora de tu bendita palabra. Bendiciones, Dios, para aquellos que nos escuchan, manifiéstate en sus vidas y responde a sus peticiones. En tu nombre oramos, Jesús, y damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros, que Dios lo bendiga y lo esperamos el próximo domingo a continuar con el libro de los Salmos. Bendiciones para todos donde quiera que estén. Gracias.